Estamos ubicados en Efesios 6, 4, 16. Aprovechando bien el tiempo. ¿Por qué? Porque los días son malos. Nosotros tenemos, predicar la palabra y hablar de la palabra de Dios es bastante, es mucha responsabilidad, mucha. ¿Por qué? Porque nosotros cuando predicamos la palabra de Dios nos toca estudiar. ¿Sí o no, hermanos? Claro. ¿Y por qué uno estudia? Uno estudia porque uno no quiere salir aquí con un chorro de baba, hermanos. Ni hablar cosas salidas del contexto. Porque un texto salido del contexto es otro gran pretexto. Pero ¿por qué es difícil? Es muy difícil, no es fácil, porque nosotros no escribimos la Biblia. Ni mi papá, ni García Márquez, ¿cierto? La Biblia se escribió en el primer siglo en un idioma que nosotros desconocemos. Acá hablan hermanos que saben hablar inglés, ¿cierto? Manejan el inglés. Pero el hebreo o el griego, sí ve que es un idioma muy distante para nosotros, muy distante, ¿cierto? Ahora, esos idiomas son complicados, ¿por qué? Porque nosotros tenemos hoy la palabra, usamos mucho la Reina Valera, aunque tenemos otras versiones, pero la Reina Valera es la más familiar para nosotros, ¿cierto? Y nosotros leemos una palabra como aprovechar. Pero uno tiene que entender que esa palabra la sacaron de una palabra griega, ¿cierto? Entonces le toca a uno irse a buscar la palabra griega a ver qué significa. Es como la palabra ira, airaos. Esa palabra airaos uno la aplica como airados, pero si usted va al griego, lo que está diciendo el texto es que airaos es una manifestación. La palabra original del griego, lo que nos está hablando es de las manifestaciones de las emociones del ser humano. Ahí cabe la palabra tristeza, ahí cabe la palabra alegría, ahí cabe la palabra, todo lo que usted va a imaginarse, sino que el texto tomó la palabra airaos. Pues mire cómo se amplía todo eso por allá. Y acá en esta palabra, aprovechar el tiempo, mire cómo dice en el griego, significa emplear útilmente, sacar utilidad al máximo de alguna cosa o cada momento oportuno. Sí, aprovechar. Entonces, porque cuando nosotros vamos a yo quiero hablar un poquito de esto, porque es que yo siento que acá hay muchos jóvenes, y este es un culto de jóvenes, ¿cierto? Y yo quiero y le pido al Señor que algún día vea yo a alguno de ustedes en el ministerio. Quiero ver a una joven de estas, esposa de un pastor, y lo estoy profetizando en el nombre de Jesús. Y quiero ver a un joven de estos en el santo ministerio predicando la palabra de Dios. A mí el Señor ya me dio ese privilegio de tener jóvenes así. Cuando yo era joven también le daba a otros jovencitos y hoy son pastores. Y me recuerdan, que a mí me recuerden, el hermano Frey nos enseñaba cuando yo estaba en la iglesia de Jordán, pero ahora soy pastor o esposa de pastor. Entonces, como estamos hablando de motivarnos y de incentivarnos a estudiar la palabra. Anoche hablábamos de eso acá. Pero para uno entender la palabra y poderla predicar y enseñar, ya decimos que tenemos que buscar la palabra griega, qué quiere significar. Pero hay que buscar
algo muy importante, aleluya, y es buscar ese significado para uno no errar en la aplicación en lo cual el texto fue escrito. Amén. Entonces la palabra en esta noche es aprovechar, emplear, sacar utilidad al máximo de alguna cosa o cada momento oportuno. Y yo quiero que pensemos un poquito en el tiempo, hermanos. Yo quiero que el que tenga celular lo apague, lo ponga a modo avión y escuche la palabra de Dios. Te lo pido en el nombre de Jesús. Vamos a pensar un poquito en el tiempo. Mire, hermanos, se ha escrito libros, se han hecho canciones y muchos poemas para querer explicar qué es el tiempo. Pero qué cosa tan difícil, el tiempo. Porque ¿qué es el tiempo? Es una invención humana decir que horas, que minutos, que días. Nos toca medirlo con un reloj que se inventó el hombre, pero sigue siendo el tiempo un misterio. Sigue siendo un misterio. ¿Y quién podrá definir plenamente qué es el tiempo? Es tan difícil porque nosotros cuando nos ponemos en el tiempo, nosotros hemos dicho que el tiempo lo podemos ubicar en 3 tiempos: pasado, presente y futuro. Pero es tan difícil todo esto que cuando yo comencé a predicar, ya para mí ya es pasado. Ya estoy acá. Entonces, ¿cuál es el pasado y cuál es el presente? Estamos ahí, ¿cierto? Complicado. Y saber que el tiempo no para. Y el tiempo va avanzando velozmente, hermano. Es aterrador cómo el tiempo se está pasando, hermanos. Usted sabe que la Biblia dice que por causa de los escogidos, ¿qué pasa? Gloria al Señor. Ahora, me parece muy importante este tema, hermanos, que lo miremos porque si hay algo con lo que uno lidia, lucha, es con el tiempo. Yo llamo al hermano Daniel y digo, Daniel, podemos venir a filmar el video. Y él me dice, sí, cuando yo llamo a él se encuentra con 2 cosas en la cabeza. Él piensa en el tiempo o en el dinero. Yo le digo a la hermana, nos vamos para Barranquilla para la convención, a la hermana Mabel, vamos. De una vez piensa en el tiempo y en el dinero. Porque ahí estamos metidos en ese cuento. Ahí estamos, enfrascados en tiempo y dinero. Y hay un dicho que se dice que el tiempo es oro. Y yo creo que es un dicho mal dicho. ¿Por qué es mal dicho? Porque el oro lo podemos conseguir. Usted puede hacerse a una cadena de oro, a un anillo de oro, a un reloj de oro. Y lo puede guardar en su casa. Usted puede hacerse a mucho dinero. Yo le pregunto a usted, ¿usted puede guardar tiempo? ¿Sí? ¿Cómo es de complejo todo esto del tiempo? Ahora, el tiempo, se dice que el tiempo es un bien preciado. Oiga, es un bien o es un valor. Dice un valor, un bien incalculable que no tiene precio. Las cosas que son regaladas de Dios, las cosas que son regaladas de Dios no tienen precio. Herencia de Jehová son los hijos. Usted pierde un hijo y lo puede recuperar, pero fue regalado. El tiempo es un regalo de Dios. Yo le digo a la hermana Brisa, ¿será que la hermana Brisa, como el día de hoy no le alcanzó? Porque mire, hermanos,
Dios nos dio a todos el mismo tiempo. A todos nos da el mismo tiempo. Dios en eso es, porque el tiempo es horizontal, así miren. O sea, todos vivimos 24 horas al día y todos vivimos 7 días a la semana. El punto está es que algunos lo saben emplear muy bien ese tiempo y con esas 7 días a la semana o 24 horas al día hacen muchas cosas y les sobra tiempo. ¿Cierto? Pero el que no hace, el que no avanza, el que no crece, el que no prospera, no puede decirle a Dios, ¿por qué? ¿Por qué yo no? Dios le dice, a usted también le di las 24 horas del día. ¿Qué hizo con ellas? ¿En qué las utilizó? Estamos hablando de aprovechar el tiempo. Amén. Entonces, frente a esa realidad del tiempo, que es horizontal, que Dios nos la da a todos por igual, no tenemos excusa. Entonces, ¿por qué unos prosperan y por qué otros no prosperan? Hablamos en el ámbito económico, académico, ¿qué más? Social, espiritual. ¿Por qué unos avanzan y otros no? ¿Sí ve, hermano? ¿Será que ese que le rinde el tiempo, será que él solamente utiliza 23 horas al día y guarda una hora para el otro día y el otro día puede hacer uso de 25 horas? Pues no, porque todos tenemos 24 horas. El punto está en cómo podemos aprovechar ese tiempo de la mejor manera. Le damos alabanza al Señor. Gloria a Dios. Jesús dijo, el sol sale ¿sobre quiénes? Sobre justos e injustos. Gloria al Señor. Entonces, hermanos, algo que es tan volátil, algo que se va tan rápido, ¿vale la pena aprovecharlo? Mire, hermano, yo el próximo año cumplo ya 50 años. 50. Y yo miro el retrovisor y digo, ¿qué hace que tenía 20? Pero eso me hace entender, hermanos, que como dice la Biblia, el tiempo pasa y volamos. Amén. Por eso, hermano, usted que está joven todavía, por la gracia de Dios, que está en la escuela, en el colegio, en la universidad, allá todavía en esos procesos académicos, hermano, aproveche bien ese tiempo. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Porque es una bendición que usted esté allí. Mire, una clase que usted se pierda en la universidad, nunca la vuelve a recuperar. Una clase, porque no se repite. Las cosas son así. Cada momento es único. Esta noche es una noche única, especial, porque no habrá otra noche como esta. No se repetirá. Quizás predique yo, dirija a la hermana, el hermano dirija, pero no será igual. Por eso este momento, hermanos, este instante, hay que aprovecharlo a lo máximo. Y ese aprovechamiento hay que hacerlo en todas las áreas de la vida. Amén, hermanos, en todas. En la vida académica, y por qué no pensar, hermanos, gloria al Señor, en la vida. Que usted comience desde su edad, a proyectarse. Amén. A proyectarse. A planificar. A proyectar un futuro. Aleluya.
y comenzar a pedirle. Yo le decía a mi hijo Juan David, por acá está Juan David. Yo le decía a Juan David, ¿usted qué quiere ser en la vida? ¿Usted le gusta qué? ¿Le gusta la medicina? ¿Astronauta? ¿Qué le gusta? Dígame. Y decir, no me dijo nada. ¿Pero por qué? Porque es que yo creo que todos tenemos un corazoncito, hermanos. ¿Sí o no? Y aunque uno vea las cosas muy lejanas, ¿qué tal si ustedes de ahora se ponen a manos de Dios? ¿Qué tal? Y le pide al Señor Jesucristo, ¿será que Él le puede a usted conceder el deseo de su corazón? Dice el Señor, deleítate en Jehová y Él te concederá las peticiones de su corazón. Y si usted tiene en la iglesia, ve en la iglesia hogares ejemplares, buenos esposos, buenas esposas, buenos predicadores, usted quiere ver que son para usted referentes. Hermana joven, pues comience a orar a Dios por su esposo. Aunque todavía no esté usted en el tiempo de casarse, pero usted puede irle pidiendo al Señor su esposo, para que Él se lo prepare a su tiempo. Igual nosotros, los padres de familia, también estamos orando por el esposo y la esposa de nuestros hijos. ¿O no, hermanos? La gloria sea para el Señor. Él es bueno. Aleluya. Gloria al Señor. Entonces, hermanos, se vale soñar, se vale creer, se vale esperar en Dios. El Señor tiene cosas grandes y maravillosas para cada uno de nosotros. Gloria al Señor. Entonces, hermanos, ¿cuánto tiempo malgastamos? El tiempo se nos fue. ¿Cuánto tiempo malgastamos en cosas vagas? La palabra de Dios dice así. Primera de Corintios 10:23. El Señor nos da la licencia para nosotros hacer cosas. Para ir, para venir, para tomar decisiones. Pero, dice la palabra del Señor, todo me es lícito, pero no todo conviene. Amén. Una cosa es que yo pueda hacerlo, pero otra cosa es ver si eso a mí me edifica. Amén. Todo me es lícito, pero no todo. No todo edifica y para eso necesitamos tener discernimiento. Pedirle al Señor que nos dé de su espíritu, nos guíe, para nosotros tener la capacidad de discernir las cosas que sirven y las que no sirven. Hay un texto que quiero que miremos en 2 de Samuel 11:1. Mire, aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabat, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era hermosa. Hasta ahí. Mire, yo me puse a pensar en este versículo, este pasaje. Ustedes saben que las escrituras tienen siempre una enseñanza, siempre. Israel estaba en guerra. David debía estar liderando sus ejércitos. Pero se quedó, ¿dónde? Se quedó en la casa. Se quedó en la casa. O sea que David estaba en el lugar
equivocado. ¿Quién le dijo a David que no se quedara en la casa? Nadie. Él tomó la decisión de quedarse en la casa. La vida se compone de decisiones. Él lo decidió así. Y como estaba en la casa y estaba en el lugar equivocado, en ese tiempo no había televisión como ahora, ni había Netflix, pero ya habían imágenes con contenidos, digamos, subliminales. Siempre han habido imágenes y contenidos subliminales. Siempre. Amén. Y vio por el terrado a una mujer hermosa, dice la palabra del Señor. ¿Y qué hizo David? La mandó a llamar. ¿Podía mandarla a llamar? Pues claro, era el rey. Tenía siervos que le obedecían a él. Siguió la secuencia de decisiones equivocadas o acertadas. Pero todo comenzó ¿por qué? Por el ocio, porque estaba en el lugar equivocado. Dice Santiago, si alguno es tentado, no diga usted que es tentado de parte de Dios, porque Dios no tienta a nadie, ni puede ser tentado por nadie. Santiago 1:18 creo. Aleluya. Bueno, el de eso está por ahí. Sino que cada uno, por su concupiscencia, la palabra concupiscencia quiere decir ¿qué? Deseos. Amén. Deseos. Es atraído y ¿qué más? ¿Y qué más? Seducido. Aleluya. Gloria al Señor. Eso está en Santiago 1:13. Entonces mire usted hermanos que el ocio, estar uno en el lugar equivocado, no trae bendición. Ver lo que no hay que ver no trae bendición. Porque eso es una cadena. Entonces cuando usted, hermano joven, usted sabe hasta dónde puede ir y hasta dónde usted puede llegar, porque usted tiene en su vida el Espíritu Santo de Dios que lo guía a toda verdad. Amén. Amén, hermanos. Entonces vamos a ubicarnos y vamos a pedirle al Señor Jesucristo que nos ayude a redimir bien el tiempo. Y vamos a dedicar tiempo a las cosas que nos edifican, a las cosas que nos hacen crecer. ¿Qué tal si usted le dice, Señor, yo quiero servirte? ¿Te parece bien? Amén. Servirte. Así como dijo en su momento Josué, por allá en Josué 14, verso 15. Si a ustedes les parece mal, no les parece agradable servir al Señor, y si quieren servirle a dioses ajenos, bueno, háganlo, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Como dice el salmista en el Salmo 100, versículo 2, serví a Jehová con alegría. ¿Qué tal si le dedicamos tiempo a servir a Dios? Hermano, aquí está mi esposa. Ella sabe que yo por muchos años no asistía a la iglesia los fines de semana porque yo viajaba mucho. Pero el Señor Jesucristo me ha dado el privilegio ahora de estar más en la casa. Y ese era uno de mis deseos, servir al Señor, porque siempre me ha gustado hacerlo. Y hoy tengo más tiempo de servir, aunque sigo siendo ocupado, pero mi anhelo es servir al Señor. Amén. ¿Qué tal si ustedes proponen amén eso, hermano?
Amén. No es que no tengamos tiempo, sí, el tiempo está. Es una decisión que hay que tomar. Amén, hermanos. ¿Qué tal si usted le dice, Señor, yo quiero dedicar tiempo a estudiar la palabra? Amén. Digan amén, hermanos. El tiempo a estudiar la palabra. Más tiempo para orar, para buscar su presencia. Más tiempo para predicar la palabra de Dios, para ganar a otros para Cristo. Señor, permítame en esta noche aprender de ti a redimir bien el tiempo. Amén. Decíamos que es sacar utilidad al máximo. En este caso nosotros tenemos 24 horas y a esas 24 horas aprovecharlas bien. Amén. Mire, hermanos, yo ya voy a terminar acá. El día se compone de 24 horas. Hay un orden natural. Mire, así es. 24 horas, 8 horas para trabajar. 8 horas para vivir. Para vivir. ¿Pero cómo, hermano Freddy? Sí, cuando hablo para vivir es para hacer lo que nos gusta hacer. Para compartir en familia, para servir al Señor, venir a la iglesia, ir al parque, compartir con la familia. Y 8 horas para descansar. ¿Qué tal esa planificación? 8 horas trabajando, si es que tenemos trabajo. 8 horas para vivir, o sea, para hacer lo que nos gusta hacer. Y 8 horas para descansar. ¿Qué tal eso, hermanos? Gloria al Señor Jesús. Hermanos, hay que descansar, ¿oyó, hermanos? Sucede que a veces se duerme muy poquito y es un problema también muy serio porque los médicos dicen que hay que dormir de 7 a 8 horas. Pero algunos duermen menos tiempo, no porque no tengan tiempo, sino porque malgastamos ¿el qué? El tiempo. ¿Eso será bien para nosotros? No, porque el cuerpo necesita estar descansado. ¿Para qué? Para rendir en las tareas diarias. ¿A dónde? En el trabajo. Para ser eficientes en el trabajo. ¿Para qué más? Para ser eficientes en la universidad. Para ser eficientes en las otras tareas, en el servicio a Dios. Yo creo que necesitamos que Dios nos ayude, hermanos. ¿Sí o no, hermanos? Yo creo que necesitamos, y esta palabra es para mí y para todos ustedes. Dígale usted, hermano, en su corazón al Señor, Señor, ayúdame, enséñame a redimir bien el tiempo. El tiempo corre mucho, es verdad, pero el tiempo alcanza si lo sabemos redimir y lo sabemos manejar. Estemos de pie, hermanos. Tengan la bondad. ¿Ustedes han leído, hermanos, Eclesiastés capítulo 3? ¿Qué dice ahí la Biblia? Todo tiene su tiempo. Se habla de 18 tiempos, de 18 temporadas. Y hay tiempo de llorar. Ay, Señor. Cuando hay que llorar, llore con el corazón, llore. Y cuando hay que reír, ría, disfrute reír. Y cuando le toque reunir piedras, pues hágalo, no es bueno, pero hay que hacerlo. Y cuando sea el tiempo de alabar a Dios, de alabarlo, hermano, alábelo con el alma y con el corazón. Cuando es el tiempo de orar, oremos. No, mire, usted se ubica en ese capítulo, usted dice, todo tiene su tiempo y el tiempo para todo alcanza.